Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Carlos Esquivel, yo soy el jefe del Servicio de Cirugía Bariátrica y Metabólica del Sanatorio Allende, y en nombre mío y de todo el equipo multidisciplinario que lo integra, les agradezco por estar aquí hoy con nosotros, y también agradecerle al Sanatorio Allende por brindarnos la oportunidad de estar aquí y charlar sobre este tema. Les recuerdo que pueden ir dejando sus comentarios o preguntas en el chat, que las preguntas que ustedes realicen van a ser contestadas al finalizar la charla. Del tema que vamos a hablar hoy es del sobrepeso y la obesidad, bien, que se ha vuelto a poner de moda, digamos, con el COVID, con la pandemia que estamos atravesando hoy, ya que se vio que los pacientes con obesidad requerían, bien, de respiradores, de camas en terapia intensiva, que su evolución era peor, bien, luego de adquirir esta enfermedad. Y para comenzar a hablar de la obesidad, en primer lugar, tendríamos que definir qué es la obesidad. La obesidad es una enfermedad crónica, según la Organización Mundial de la Salud, que se caracteriza bien por el depósito excesivo de tejido graso en el cuerpo. Y es muy importante que todos sepamos que la grasa que se acumula en el cuerpo no solo se acumula bien debajo de la piel, que es lo que uno ve, sino que también ese tejido adiposo en exceso se comienza a acumular en los órganos. Y dentro de los órganos, por ejemplo, que se acumula es el hígado, bien, y produciendo una enfermedad que es la esteatosis hepática o hígado graso. ¿Cómo podemos saber si un paciente tiene sobrepeso u obesidad? Bien, es simple, calculando el índice de masa corporal. El índice de masa corporal es un número que se calcula dividiendo el peso sobre la talla elevado al cuadrado. Ese número bien nos va a permitir a nosotros saber de forma objetiva si un paciente tiene o no obesidad y qué grado de obesidad tiene. Es decir, si un paciente presenta un índice de masa corporal entre 25 a 29.9, estamos hablando de un paciente que presenta sobrepeso. Ya cuando el índice de masa corporal es de 30 a 34.9, hablamos de un paciente con obesidad leve. Un índice de masa corporal entre 35 y 39.9, hablamos de un paciente con obesidad moderada. Y un índice de masa corporal de 40 o más, ya hablamos de un paciente que padece de obesidad grado 3 u obesidad severa. En la actualidad contamos con distintas herramientas bien para tratar el sobrepeso y la obesidad. Siempre es muy importante saber que cualquier herramienta que uno utilice para tratar la obesidad debe ir acompañada de un tratamiento multidisciplinario. En nuestro servicio contamos, además con cirujanos bariátricos, con médicos especializados en obesidad, con nutricionistas, con psicólogos, cardiólogos, neumonólogos, un equipo multidisciplinario para abordar esta enfermedad que es la obesidad desde distintos puntos de vista. El acompañamiento del equipo multidisciplinario para lograr el éxito de los pacientes a corto, mediano y largo plazo es fundamental. Para el tratamiento del sobrepeso y la obesidad leve, contamos con un nuevo método, como vamos a ver en la figura a continuación, que es el balón intragástrico digerible. Los balones intragástricos ya hace mucho que se conocen, bien, pero este método es muy novedoso desde el punto de vista, bien, que no requiere de endoscopía ni anestesia para su colocación. Es un procedimiento totalmente ambulatorio. Es una pequeña cápsula, bien, que el paciente ingiere con un vaso de agua y luego se produce el llenado del mismo. Todo esto es realizado mediante controles radiográficos para asegurarnos de que esta cápsula esté dentro del estómago. Y la función, bien, que va a cumplir este balón dentro del estómago es ocupar un lugar. Aproximadamente se infla con 550 centímetros cúbicos, bien, de una solución especial, y eso va a ocupar un lugar dentro del estómago y va a hacer que el paciente con menor volumen de alimentos tenga saciedad. Este balón, luego de 4 meses aproximadamente, la válvula por donde se llenó el mismo se disuelve con los jugos gástricos y el balón se desinfla dentro del estómago
y es eliminado de forma natural por el paciente. Este tipo de balones bien está indicado, como dije anteriormente, para pacientes que tienen sobrepeso u obesidad leve. Ya cuando hablamos de pacientes con obesidad moderada u obesidad severa, bien, tenemos otra herramienta que es la cirugía de la obesidad. La cirugía de la obesidad o cirugía bariátrica, bien, es un procedimiento que se realiza ya desde hace mucho tiempo. Comenzó en Estados Unidos, el primer bypass gástrico, que es una de las técnicas, que luego explicaremos cómo es, cómo trabaja y cómo funciona, bien, fue desarrollado hace más de 50 años. Es decir, que es un procedimiento con el cual se cuenta con mucha experiencia. La cirugía para la obesidad es un procedimiento que se realiza por vía laparoscópica. En el Sanatorio Allende contamos con torres de videolaparoscopía de última generación para realizar este tipo de procedimientos. Y los beneficios de la videolaparoscopía son múltiples, dentro de los cuales los que se destacan son la pronta recuperación del paciente luego de la cirugía. Actualmente desarrollamos protocolos de recuperación rápida que se llaman, que hace que el paciente, una vez que es operado, sea dado de alta a las 48 horas aproximadamente. Bien, la cirugía laparoscópica a su vez también tiene el beneficio de que el paciente tiene menor dolor en el postoperatorio y puede retomar bien sus prácticas laborales, deportivas más rápido que con la cirugía convencional. Dentro de las cirugías que contamos en la actualidad, que se pueden realizar, bien, tenemos una cirugía que se llama gastrectomía en manga o manga gástrica, como vamos a ver en la siguiente figura. Esta es una cirugía en la cual uno trabaja exclusivamente en el estómago, bien, mediante la videolaparoscopía y con el instrumental necesario se realiza la cirugía en la cual se saca del cuerpo 3/4 partes del estómago. Es decir, que el paciente va a quedar con un estómago más pequeño del que tenía originariamente. Y eso va a hacer que con menor volumen de alimentos el paciente sienta saciedad. Otra de las cirugías que realizamos con frecuencia, como vamos a ver en la siguiente imagen, es el bypass gástrico. El bypass gástrico es una de las cirugías que se realiza desde hace más tiempo. Como les dije anteriormente, el primer bypass gástrico hace aproximadamente 50 años que se realizó. Y esta cirugía, además de tener un componente restrictivo, en el cual con el propio estómago del paciente se realiza un estómago más pequeño, tiene un componente mal absortivo. Es decir, que los alimentos saltean la primera porción del intestino delgado. Es decir, en esa primera porción del intestino delgado es donde se absorben las grasas de los alimentos. Entonces, con este tipo de cirugía va a disminuir la absorción de las grasas. Motivo por el cual el bypass gástrico va a tener dos mecanismos por los cuales vamos a ayudar al paciente a perder peso. Por un lado, disminuyendo el volumen de alimentos y por el otro lado, disminuyendo la absorción de las grasas de los alimentos. Siempre es muy importante saber que cualquier herramienta o cualquier procedimiento que uno vaya a realizar, bien, tiene que estar acompañado por un tratamiento multidisciplinario, como lo dije anteriormente. Cuando los pacientes ingresan bien al programa de cirugía bariátrica, los pacientes son evaluados por distintos especialistas. Como les dije anteriormente, el cardiólogo, que va a evaluar toda la función cardiovascular del paciente, el neumonólogo, bien, que va a evaluar toda la función respiratoria del paciente, la psicóloga especializada en tratamientos de la obesidad, los obesólogos clínicos, que son quienes van a ayudarlo al paciente a descender un porcentaje aproximadamente del 10% de su peso previo a la cirugía, y son los que van a realizar todos los controles luego de la cirugía y van a ayudar al paciente con toda su alimentación después de la cirugía. Y por supuesto se realizan estudios complementarios como ser laboratorio, endoscopía digestiva alta, ecografía abdominal. El paciente que va a ir a cirugía debe ser un paciente que siempre decimos que debe estar muy bien preparado,
Bien, ¿para qué? Para disminuir los riesgos de la cirugía. Siempre nos preguntan, bien, si la cirugía es una cirugía riesgosa. Y nosotros decimos que cuando el paciente está bien preparado desde todo punto de vista, bien estudiado, bien, el porcentaje de complicaciones es bajo. En la actualidad en nuestro equipo es menor al 0,5%. Y también es muy importante destacar que este tipo de procedimientos deben ser llevados a cabo en instituciones polivalentes, bien, es decir, que tengan todos los recursos necesarios en caso de que el paciente tuviera alguna complicación. Como ya dijimos, no son frecuentes las complicaciones, pero si existen debemos tener todos los medios necesarios para poder tratarlas. Es muy importante que sepan bien de que el tratamiento tiene que tener 4 pilares fundamentales. Uno es la cirugía, otro es el tratamiento nutricional, otro es la actividad física y otro es el tratamiento psicológico. La obesidad es una enfermedad crónica, motivo por el cual siempre el paciente va a tener que tener tratamiento. Es un tratamiento de por vida, bien, con el equipo multidisciplinario. El tratamiento no termina en la cirugía, el tratamiento es de por vida y eso es muy importante que los pacientes lo sepan. Cualquier tipo de tratamiento, ya sea balón intragástrico, ya sea cirugía, siempre el tratamiento debe ir acompañado del equipo multidisciplinario. Y de esa forma vamos a lograr los objetivos que tenemos con la cirugía bariátrica, que el paciente alcance bien un índice de masa corporal por debajo de 30 o logre descender más del 50% de su exceso de peso. Otro tema muy importante son las enfermedades asociadas a la obesidad. Tenemos que saber que este tipo de procedimientos de cirugías no están enfocadas solo en el descenso de peso del paciente. La cirugía está enfocada, además del descenso de peso del paciente, en la resolución o mejoría de sus enfermedades. Como hablamos anteriormente, a la obesidad se le asocian otras enfermedades y ya está descrito la mejoría que tenemos, por ejemplo, en una de las enfermedades que se asocia con mucha frecuencia a la obesidad, bien, que es la diabetes mellitus tipo 2. Está demostrado ya con muchos años que una cirugía de bypass gástrico en un paciente con obesidad moderada severa y diabetes tipo 2 logra, además de su descenso de peso, mejorar su diabetes tipo 2. Y eso es muy importante, porque siempre decimos que el objetivo del paciente no solo debe ser el descenso de peso, sino lograr esa mejoría de las enfermedades asociadas, tanto como las apneas del sueño, colesterol, hipertensión arterial, diabetes. Todas esas enfermedades mejoran luego de la cirugía y del descenso de peso del paciente. No se olviden de ir dejándonos sus consultas bien a través del chat y luego las vamos a responder. Hay muchas preguntas que nos realizan los pacientes con frecuencia, por ejemplo, si la paciente puede quedar embarazada luego de la cirugía. Sí, incluso es más, la infertilidad bien, está muy relacionada con la obesidad y está demostrado científicamente y en nuestros propios pacientes lo hemos visto, bien, que luego de la cirugía y el descenso de peso del paciente, bien, logran quedar embarazadas las pacientes. Pero es muy importante recalcar que cuando uno planifica una cirugía bariátrica, uno debe esperar por lo menos un año, bien, para buscar un embarazo. Luego también es muy importante destacar, como les había dicho anteriormente, los controles postoperatorios. En nuestro equipo le realizamos controles a todos los pacientes operados al mes, a los 3 meses y a los 6 meses con laboratorios específicos, porque es otra de las preguntas que nos realizan los pacientes con frecuencia. Si después de este tipo de cirugías los pacientes van a quedar desnutridos, van a tener falta de nutrientes, etc. Esos son mitos, ¿bien? En la actualidad las cirugías que se realizan son cirugías, bien, que realizamos por lo menos en nuestro equipo, que no producen una mala absorción excesiva de nutrientes. Y todo eso se puede ir dosando y controlando con el tiempo, y en caso de que exista algún déficit de algún nutriente, esos nutrientes se van suplementando. Bien, espero que vayan haciendo sus preguntas y las vamos a ir respondiendo a la brevedad.
Ahí hay una pregunta que nos están realizando, es ¿cuál es la mejor cirugía o cuál es la cirugía más adecuada? Si la manga gástrica o gastrectomía en manga o el bypass gástrico. Bien, es una muy buena pregunta ya que nos la realizan con mucha frecuencia. Tenemos que tener en cuenta que cada cirugía bien está indicada para cada paciente en particular. Por ejemplo, en los pacientes que tienen una obesidad severa y tienen muchas enfermedades metabólicas, la cirugía de elección es el bypass gástrico, bien, porque es una cirugía que tiene más potencia metabólica y sobre todo a largo plazo. La gastrectomía en manga también es una muy buena cirugía, pero la indicamos más en pacientes con obesidad moderada. Y lo que es muy importante, en los estudios preoperatorios, que no nos arrojen que el paciente bien tenga enfermedad por reflujo gastroesofágico, porque a largo plazo está visto que la gastrectomía en manga nos puede producir enfermedad por reflujo gastroesofágico y no sería bueno que tengamos esa enfermedad luego de la cirugía. Después, con otra pregunta que nos realizan es ¿con qué frecuencia se realizan los controles post colocación de balón gástrico? Los controles después de la colocación del balón gástrico, el primer mes deben ser semanales, ¿bien? Y luego se puede realizar un control mensual. No requiere tantos controles como una cirugía, ¿bien? Porque con el balón gástrico, al ser un procedimiento puramente restrictivo, no vamos a tener esa mala absorción que por ahí puede generar un bypass gástrico, motivo por el cual los controles no deben ser tan exhaustivos desde el punto de vista quirúrgico, pero sí desde el punto de vista nutricional. Como les dije anteriormente, el éxito a largo plazo de los tratamientos para la obesidad bien está enfocado en los controles nutricionales y sobre todo en la actividad física. De nada nos sirve que el paciente logre bajar 30, 40 kilos en el primer año de su cirugía y luego al año bien comience a reganar peso, que muchos de ustedes deben tener algún conocido, algún amigo, familiar que se ha operado y ha reganado peso. Sí, puede pasar. No existen soluciones mágicas para la obesidad, existen herramientas por las cuales el paciente debe saber utilizarlas. Y la mejor herramienta para lograr mantener ese descenso de peso a largo plazo es la actividad física, que siempre le debe ser programada. Comenzar con caminatas, luego con gimnasio, realizar actividad física que al paciente le guste, o sea, no como una obligación. A ver si tenemos alguna otra pregunta. Soy paciente trasplantada y estoy con sobrepeso. ¿Es posible una cirugía de balón gástrico? Sí, muy buena pregunta. Es posible una cirugía con balón gástrico, en realidad no es una cirugía, sino un procedimiento. En los pacientes trasplantados, por ejemplo, sobre todo si es trasplantado de hígado, es muy importante que el paciente no suba de peso, porque como dijimos anteriormente, el exceso de peso también se deposita en el hígado y produce enfermedad grasa del hígado. Entonces, si el paciente tiene un trasplante hepático, ese hígado hay que cuidarlo mucho. Y el balón intragástrico sería un procedimiento no invasivo para lograr ese descenso de peso que espera el paciente. ¿Alguna otra pregunta? Vamos a ver por acá. Si me realizo un bypass gástrico, ¿también mejorará el problema de mi diabetes? Sí, como lo dijimos anteriormente, hay que estudiarlo al paciente previo a la cirugía y realizar los controles después de la cirugía, pero los problemas de diabetes mejoran y mejoran mucho. A ver, otra pregunta. ¿Con qué frecuencia se realizan los controles? Ya la respondimos. ¿Cómo programar una consulta con usted siendo del interior del país? Bueno, una consulta se puede programar por telemedicina. Bien, en la actualidad el Sanatorio Allende cuenta con el servicio de telemedicina que la verdad que nos ha servido un montón, sobre todo en esta época de pandemia, para controlar pacientes, porque tenemos muchos pacientes del interior de Córdoba y del resto del país, así que es un medio por el cual el paciente se puede comunicar con un profesional del sanatorio y lograr un control o una consulta. ¿El bypass gástrico puede presentar consecuencias para el bebé al momento de quedar embarazada? No, bien. Está visto que no, que al contrario, un paciente con obesidad, bien, que queda embarazado es un paciente de riesgo
el embarazo va a ser un embarazo de riesgo, ya que al tener obesidad, durante el embarazo el paciente puede desarrollar otras enfermedades, como ser preeclampsia, puede desarrollar diabetes gestacional. Bien, un paciente operado, y tenemos muchas pacientes operadas, bien, que han quedado embarazadas luego de su bypass gástrico y no han tenido problemas. Como todo, los controles son fundamentales. En el sanatorio contamos con obesólogos clínicos que se especializan en pacientes bien embarazadas que han tenido cirugía bariátrica, y ellas saben qué controlar bien y qué estudios realizar para que no tengan ningún problema. ¿Cuándo se considera que es necesario optar por una cirugía en caso de sobrepeso? La indicación de la cirugía, como lo dije anteriormente, bien, son muy puntuales. Cuando un paciente tiene obesidad moderada, es decir, un índice de masa corporal entre 30 y 35, bien, estamos hablando de un paciente que tiene obesidad clase 1 o obesidad leve. Ese paciente no tendría indicada la cirugía, a no ser que tenga diabetes tipo 2. En ese caso ya estamos hablando de cirugía metabólica. Bien, cuando uno tiene una obesidad leve o tipo 1 y se asocia a la diabetes tipo 2, una vez que el paciente está estudiado, hay pautas que están elaboradas por la Sociedad Argentina de Diabetes, Sociedad Argentina de Nutrición y la Sociedad Argentina de Cirugía de la Obesidad, que están bien explicadas cuándo está indicada la cirugía. Cuando el paciente tiene obesidad moderada, es decir, un índice de masa corporal entre 35 y 39.9 y tiene enfermedades asociadas, diabetes, hipertensión arterial, apnea del sueño, la cirugía estaría indicada. Cuando el paciente tiene un índice de masa corporal de 40 o más, bien, tendría indicada la cirugía, aunque no tenga enfermedades asociadas, sino solo por su exceso de peso. Otra de las preguntas que nos realizan: tengo obesidad pero me da miedo operarme, ¿cuál es el riesgo que se tiene durante la cirugía bariátrica? Bien, durante la cirugía bariátrica el riesgo de la cirugía, como lo dije anteriormente, de complicaciones es menor al 0.5% en nuestro equipo, bien, siendo raras las complicaciones, pero siempre tenemos que tener en cuenta la preparación del paciente. Esta no es una cirugía de que el paciente consulta hoy y lo opero a los 15 días. Es una cirugía que requiere de una preparación previa del paciente, tanto desde el punto de vista nutricional como psicológico, cardiovascular, neumonológico, etc. Bien, cuando el paciente está bien preparado y ha cumplido con todas las pautas, ahí el paciente recién se va a operar y no es muy raro de que tenga alguna complicación. ¿Cuál es el porcentaje de peso que se puede bajar luego de una cirugía con balón gástrico? El balón gástrico no es una cirugía, recuerda, es un procedimiento en la actualidad ambulatorio que estamos realizando en el Sanatorio Allende. El porcentaje de peso estimado para perder con un balón intragástrico es aproximadamente de un 10%, un 15%, dependiendo del exceso de peso del paciente. ¿Cuál es el reposo laboral en pacientes con tareas administrativas luego de un bypass gástrico? Bien, como les expliqué anteriormente, esta cirugía se realiza por vía laparoscópica, que eso es muy importante a la hora de pensar cuándo tenemos que retornar bien al trabajo, ya que la cirugía laparoscópica, como les dije, el beneficio que tiene es de menor dolor postoperatorio y rápida recuperación. Habitualmente a los pacientes bien se les indica entre 7 a 14 días de reposo relativo, es decir, que no tienen que estar en cama, al contrario. Al otro día de operado al paciente o el mismo día le pedimos que se levante, que camine, que comience a movilizarse. Así que habitualmente a los 14 días el paciente ya puede retornar a sus labores. Otra pregunta: estoy interesada en el balón gástrico ingerible ya que tengo una operación de columna con tornillos y diabetes. ¿Es posible? Sí, claro que es posible. Como les dije anteriormente, uno tiene que evaluar paciente por paciente. El balón intragástrico digerible es una muy buena opción en pacientes también que tienen cirugías abdominales previas. Bien, en un paciente con una cirugía de columna
y diabetes tipo 2, habría que evaluar cuál es el exceso de peso que tiene el paciente. Como le dije anteriormente, la correcta indicación de cada una de las herramientas que contamos en la actualidad es lo que nos va a brindar el éxito del paciente a largo plazo. Doctor, tengo colitis crónica ulcerosa, ¿es posible realizar una cirugía con balón gástrico? Es muy buena pregunta también. ¿Es posible colocar un balón gástrico en un paciente con colitis ulcerosa? Por ejemplo, un paciente con colitis ulcerosa habitualmente no se indica un bypass gástrico, entonces dependiendo del exceso de peso que tenga el paciente, podemos optar por un balón gástrico, bien, o podemos optar por una cirugía de manga gástrica. ¿Qué pautas se deben cumplir para poder llegar a la cirugía? Bien, esa es una muy buena pregunta que estuvimos comentando anteriormente y es muy importante. La verdad que es muy importante esa pregunta, porque este tratamiento de la cirugía de la obesidad requiere de compromiso por parte del paciente. Y ese compromiso está reflejado bien en la preparación preoperatoria del paciente. Por ejemplo, a los pacientes se les pide deben bajar un 10% de su peso previo a la cirugía. Bien, ese 10% de descenso de peso, ¿por qué es importante? Porque muchos pacientes me lo preguntan, doctor, pero si yo no puedo bajar de peso, ¿por qué me pide esto? Bien, ese descenso de peso es muy importante. Primero porque nos va a marcar que el paciente tiene un compromiso con el procedimiento. Segundo, va a ser que ese 10% de descenso de peso va a lograr mejorar sus enfermedades metabólicas, va a disminuir el tamaño del hígado, va a relajar las paredes del abdomen, que son todas cuestiones técnicas que nosotros necesitamos para realizar la cirugía con mayor facilidad. No se olviden que el hígado de un paciente con obesidad severa es un hígado grande, bien, y nosotros, el estómago se ubica anatómicamente por debajo del hígado del lado izquierdo, y necesitamos levantar ese hígado para llevar a cabo la cirugía, motivo por el cual ese descenso de peso es muy importante. También es muy importante, bien, el tratamiento psicológico preoperatorio. Está visto que la obesidad, como les dije anteriormente, tiene múltiples aristas, múltiples causas. Hoy es sabido que la persona con obesidad no es obesa únicamente porque ingiere alimentos. Bien, hay un montón de causas que producen la obesidad y dentro de eso están los trastornos psicológicos. En nuestro equipo contamos con psicólogas especializadas en trastornos alimentarios que van a ayudar a preparar al paciente. También hay muchos pacientes que llegan con miedo a la cirugía porque es un procedimiento quirúrgico. También la psicóloga va a contener a esos pacientes. También son muy importantes los grupos de apoyo psicológicos con los cuales contamos en la actualidad en nuestro equipo, donde los distintos pacientes operados y pacientes en preparación tienen grupos de WhatsApp, realizan reuniones por Zoom, comparten sus experiencias, etc. Y eso ayuda mucho a los pacientes a ver los resultados con los otros pacientes del equipo donde está en tratamiento. Luego la preparación cardiovascular también es muy importante. Hay muchos pacientes que llegan y, por ejemplo, tienen hipertensión arterial y hasta que no realizan la consulta con nosotros no sabían que tenían hipertensión arterial. La cardióloga, el cardiólogo, bien, encuentran esos problemas, los estudian, los preparan, los corrigen para llegar a la cirugía, al igual que la apnea del sueño. La apnea del sueño es una enfermedad muy frecuente, bien, en los pacientes con obesidad severa. Es una enfermedad en la cual el paciente mientras duerme sufre periodos de apnea, es decir, se queda sin respirar. Y esa es una enfermedad que hay que tratarla previo a la cirugía, porque si nosotros no tratamos una apnea del sueño, por ejemplo, nos puede traer complicaciones en el postoperatorio inmediato. Bien, motivo por el cual se diagnostica, el neumonólogo lo estudia eso antes de la cirugía, y en caso de detectarlo, le realiza el tratamiento necesario para que el paciente vaya a la cirugía y no tenga esos problemas postoperatorios. Por eso les decía anteriormente que es muy importante la preparación del paciente para la cirugía. Paciente que llega bien preparado es raro que tenga una complicación. Y en nuestro equipo, para nosotros eso es prioridad, darle la preparación preoperatoria correcta y que el paciente llegue bien preparado. ¿Es posible bajar de peso solo con el tratamiento multidisciplinario? ¿Existen pacientes que lo logren sin llegar a la cirugía? Claro, es posible, sí, sin lugar a dudas.
ustedes tienen que saber que la cirugía es una herramienta, bien, que se va a utilizar en caso de que sea necesario para el paciente. También está visto que la mayoría de los pacientes con obesidad severa, es decir, pacientes que tienen 40, 50 kilos de exceso de peso, bien, lograr solo el descenso de peso con tratamiento nutricional y actividad física es muy difícil, motivo por el cual para este tipo de pacientes existe la cirugía. Y por supuesto que si un paciente logra bajar de peso, logra sus objetivos sin necesidad de la cirugía, por supuesto que no será un paciente que se va a operar. Otra pregunta nos realizan: tengo hipotiroidismo, diabetes tipo 2 y soy hipertensa. ¿Puedo realizarme la cirugía de balón gástrico? Bien, veo que hay muchas inquietudes con respecto al nuevo procedimiento que estamos realizando, el balón gástrico ingerible. Y me parece normal, pues es un método totalmente nuevo que lleva hace menos de 2 meses a Argentina. Y como les dije anteriormente, el objetivo del balón es lograr, junto con el equipo multidisciplinario, que el paciente pierda entre 10, 15, 18 kilos de exceso de peso, siempre dependiendo del peso del paciente. Pero el balón habitualmente no tiene contraindicaciones, excepto aquellos pacientes que han tenido, por ejemplo, bien, cirugías intestinales previas, como dijimos que es un balón, bien, que se disuelve en el estómago y luego se elimina de forma natural. Muchas veces el balón, bien, si uno tiene cirugías previas intestinales, podría quedarse atascado, motivo por el cual no lo recomendamos en ese tipo de pacientes. Al igual que en pacientes que tienen hernias hiatales grandes. ¿Qué son las hernias hiatales? Las hernias hiatales cuando tenemos parte del estómago en el tórax, que es una enfermedad bastante frecuente, no tanto, pero los pacientes con obesidad sí, porque al aumentar la presión intraabdominal muchas veces se desplaza esa unión entre el estómago y el esófago hacia el tórax, entonces no estaría indicado. ¿Qué tan efectivo es el balón? Bueno, el balón es un procedimiento efectivo, al igual que la cirugía, obviamente indicado en el paciente correcto. Todos los procedimientos son efectivos, como decimos siempre. Son efectivos siempre y cuando el paciente esté comprometido con el programa. Yo siempre le digo a mis pacientes, no deben buscar soluciones mágicas. No existen soluciones mágicas para la obesidad. Ni el balón, ni la cirugía, ni las pastillas, nada. Bien, el tratamiento de la obesidad debe ser multidisciplinario. Bien, si uno busca soluciones mágicas no existen, y en eso uno siempre tiene que ser muy sincero con los pacientes, porque el paciente con obesidad es un paciente que viene con mucha ansiedad, es un paciente que ha realizado múltiples tratamientos nutricionales y no ha logrado el éxito, entonces siempre viene buscando una solución mágica. Y lamentablemente en la actualidad no tenemos soluciones mágicas, sí tenemos herramientas para acompañar al paciente y para ayudarlo en su tratamiento. ¿A partir de qué peso o grado de obesidad se recomienda el bypass o balón gástrico? Bueno, esta pregunta también la comentamos anteriormente. Bien, el balón gástrico estaría indicado para pacientes con obesidad leve, bien, o obesidad moderada. En cambio, la cirugía está indicada para pacientes con sobrepeso u obesidad leve, y la cirugía estaría indicada ya para pacientes con obesidad moderada y enfermedades asociadas a su obesidad, bien, o obesidad severa. ¿Cuáles son las recomendaciones para pacientes con sobrepeso que no requieren cirugía? Bien, para pacientes con sobrepeso que no requieren cirugía, como les dije anteriormente, deben buscar ayuda en nuestro equipo. Bien, nuestro equipo está constituido por médicos especializados en obesidad, psicólogos, junto con un tratamiento nutricional adecuado, reeducación alimentaria y actividad física, van a lograr descender de peso. En la actualidad, los obesólogos clínicos tienen también una herramienta muy importante. Existe mucha medicación hoy en día que los obesólogos clínicos pueden recetarle a sus pacientes, que van a ayudarlo a disminuir la ansiedad por los alimentos, etcétera, que van a ayudarlos para su descenso de peso sin necesidad de cirugía. Son todas herramientas. Bien, les vuelvo a repetir, un mensaje muy importante para ir terminando la conferencia, la charla esta. Un mensaje muy importante: no busquemos soluciones mágicas. Si padecemos de obesidad o sobrepeso,
debemos buscar ayuda a un equipo multidisciplinario. En el Sanatorio Allende hace muchos años ya que funciona un equipo multidisciplinario con mucha experiencia, que vamos a tratar de darle la mejor solución o las mejores herramientas para que el paciente logre bajar de peso, llegue a un peso saludable y sobre todo para que mejore sus enfermedades y mejore su calidad de vida, bien, que es lo que realmente se ve afectado con este problema de sobrepeso y obesidad. Les agradezco mucho, bien, por haber estado presentes esta tarde. Para mí fue un gusto haber podido compartir este live con ustedes. Tal vez quedaron dudas, preguntas, pueden dejarlas escritas en el chat, luego vamos a contestarlas. Y esta charla va a quedar grabada, luego la podrán volver a ver aquellos que no tuvieron tiempo de verla desde el principio. Y les mando un saludo muy grande y muchas gracias por estar aquí. Hasta luego.